pues hoy están aquí ustedes por una cosa muy, muy especial. Queremos escuchar qué pasa con el déficit de atención, que hoy en día es una de las enfermedades infantiles que más miradas tiene, que estamos volteando a ver más, ¿verdad? Porque estos niños pueden ser tratados exitosamente sin ningún problema y lo mejor de todo es que va a poder ser atendido esta situación. Cuando detectamos y atendemos este déficit, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener adultos muchísimo más contentos, felices, realizados, porque muchos de ellos ya somos adultos y aún así aquí estamos, aquí persistimos y bueno, la idea es que tengamos todos una vida mejor o un futuro exquisito en el caso de los niños que tengan esta situación. Y bueno, vamos a empezar um, a compartir principalmente esta pantalla para que puedan ustedes observar entonces qué es lo que está pasando con este padecimiento. Y bueno, yo te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy con nosotros y te voy a solicitar que tu teléfono lo mantengas lo más bajito posible para que de esa manera podamos dedicarnos a ponerle eso que a estos niños les falta, ¿verdad? Que es la atención. Bueno, pues la idea es que tú y yo podamos practicarla y podamos recomendar de la mejor manera a todos nuestros pacientes. Pues esta es parte de la experiencia médica que me caracteriza hoy a la fecha. Ya aquí vamos a agregar otro diplomado, falta poco para que ya lo agreguemos. Y bueno, pues la idea es saber, estamos capacitándonos para también darte a ti la mejor de las informaciones. Y bueno, hoy vamos a trabajar el trastorno por déficit de atención e hiperreactividad en los niños. Y déjame decirte que por definición, este trastorno va a ser una afección crónica. Fíjate las palabras, crónica. Quiere decir que muchos de ellos empiezan bien pequeñitos y que la verdad a veces no es detectado. Antes se arreglaba con la chancla, ahora se arregla poniéndole atención a estos niños. Eso es de lo que carecen y bueno, la idea es que sepas que puede llegar a afectar a millones de niños y obviamente continúa en casos más graves hasta la edad adulta, en donde más o menos terminan acomodándose en este mundo tan amplio de ideas. Este TDAH incluye una combinación de problemas persistentes, principalmente que van entre la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad, ¿verdad? Y el comportamiento compulsivo. Eso es lo que lo caracteriza. Y en esta gráfica de pastel te muestro cómo hay todos estos motivos pueden ser parte, ¿verdad? De la atención médica y los motivos de consulta, donde más de ellos entran también los déficits de atención y los trastornos del aprendizaje. Los niños con este síndrome pueden tener dificultades con baja autoestima. ¿Por qué razón? Pues porque todo el tiempo están siendo foco de atención y regañándolos todo el tiempo, ¿verdad? Van a obviamente tener relaciones problemáticas y bajo rendimiento escolar. Estos síntomas van a ir disminuyendo conforme el niño va ganando edad. Sin embargo, ¿verdad? Es importante captarlos a tiempo para poder darles un muy buen tratamiento. Este tratamiento, pues, comúnmente va a involucrar medicamentos e intervenciones conductuales. Sin embargo, es bien importante entender que desde casa vamos a poder hacer un papel magnífico en este aspecto. Así que el diagnóstico y tratamiento tempranos pueden hacer una gran diferencia en el resultado y eso es lo que espero que tú y yo podamos revisar el día de hoy. Dentro de los síntomas, bueno, pues déjame decirte que hay características principales y van a incluir la falta de atención por un lado y el comportamiento hiperactivo impulsivo por el otro. O sea, una situación mental por un lado y por el otro es una actuación física. Los síntomas pueden comenzar antes de los 12 años, es bien evidente, ¿verdad? En esta edad más o menos y por supuesto puede empezar a notarse a partir de los 3 años de edad. Hay niños más pequeños de esta edad que alguna persona por ahí ya les está diciendo a los padres, tienen aquí un problema de déficit de atención. No es así. El niño tiene un desarrollo neurológico normal, ¿verdad? Que se va dando con el paso del tiempo y tú y yo vamos hoy a trabajar un poquito también eso. ¿Qué es lo normal? Hoy con nosotros, antes de continuar, te voy a decir que nos acompaña uno de los más grandes líderes en este ramo, ¿verdad? Y que es precisamente el doctor Francisco Javier Moreno Pichardo, que él es pediatra de profesión y tiene un amor, una pasión increíble para trabajar precisamente esta situación
déficit de atención con los niños. Más tarde él va a estar con nosotros. Vamos a revisar esta parte primero y todas las dudas, preguntas que tú tengas, se las vas a poder hacer a nuestro querido ponente del día de hoy. Bien. Estos síntomas pueden ser leves, moderados, graves, dependiendo, ¿verdad?, de cómo esté afectando también la estructura, porque acuérdate que nosotros trabajamos dos cosas. Uno es la estructura de nuestra mente en este caso, y la otra es la funcionalidad. Son dos cosas que vamos a estar revisando y que vamos a entender que interactúan, y esta estructura, ¿verdad?, puede tener un detalle que genere una gravedad en esta enfermedad y avance esto hasta la edad adulta. Este TDAH, el TDAH, ocurre con más frecuencia en los niños que en las niñas. Sin embargo, también se diferencia. Los niños suelen ser más hiperreactivos, es decir, más movidos, más activos físicamente hablando, y las niñas puede ser que estén sentaditas, pero no ponen atención, están mirando por otro lado cuando la clase está aquí enfrente, ¿verdad? Estamos de este lado, ocupadas en otra cosa. Aunque se dice que la mujer en sí tiene más capacidad para captar muchas cosas, también es cierto que nos podemos distraer fácilmente si lo que está colocado frente a nosotros no es de atención, ¿verdad? En este caso, este déficit aumenta todavía más esta situación. Ahora, dentro de este tipo de padecimiento, pues va a tener tres subtipos. El primero va a ser la falta de atención predominantemente. La mayoría de los síntomas corresponden a la falta de atención, es decir, el asunto es mental. La otra es una conducta hiperactiva o impulsiva predominante. La mayoría de los síntomas son la hiperactividad. El niño se mueve mucho. Y combinado, imagínate qué terrible, un niño que no pone atención y que está absolutamente movido todo el tiempo. Es una combinación bastante fuerte. Y bueno, pues el día de hoy es saber cómo vamos entonces a trabajar con estos niños. El niño que manifiesta un patrón de falta de atención presenta algunas de las siguientes características. No es capaz de prestar atención minuciosa, fíjate la palabra, minuciosa, a los detalles. A lo mejor te ve y te mira lo que haces, pero no te está prestando atención, él anda en lo suyo, ¿verdad? Va a cometer errores por descuido, obviamente porque no pone la atención adecuada. Le cuesta permanecer concentrado, él ve una cosa, lo aburre y se voltea a ver otra. Parece que no escucha, ¿no? Incluso si le hablas directamente, lo ves a la cara, parece que él está en otro mundo y tiene dificultades para seguir las instrucciones y no logra terminar las tareas o los trabajos escolares. Esto es muy común en los niños más pequeños, sin embargo, puede llegar a ser normal, ¿no? Va a depender de lo que veamos realmente con parte del desarrollo del niño. Ahora, ¿tiene problemas para organizar tareas y actividades? Ahí sí, porque ya depende de su concentración. Evita o le disgustan las actividades que requieren un esfuerzo mental de concentración. Convenientemente pierde los elementos necesarios para tareas o para ciertas actividades que tengan que ver más que nada con la concentración de su atención. Si es de jugar y salir a correr, no pierde la pelota, ¿verdad? Lo que él pierde es la atención. Se distrae fácilmente y se olvida de hacer algunas actividades diarias como las tareas del hogar. Hay niños que a lo mejor les dices, vas a sacar la basura y lavar los trastes, y ellos nada más sacan la basura. Se les olvidó lavar los trastes porque no te pusieron atención. Entonces, ahí ya podemos estar hablando de una cuestión más o menos leve. La hiperactividad, dentro de la hiperactividad o la impulsividad, el niño que manifiesta un patrón de síntomas de hiperactividad puede estar primero inquieto. El niño está inquieto, es aquel que está sentadito, pero está golpea y golpea las manos, retorciendo las manos, los pies, se retuerce en el asiento, se mueve mucho. Y esto, ¿cuántas veces lo hemos visto tú y yo en la consulta quizás, o dentro de nuestra misma familia? Alguien que así es, aunque sea adulto, está tamborileando en la mesa, ¿no? Le cuesta permanecer sentado en el aula o en otras situaciones, estás esperando ahí a pasar con el pediatra, con el psicólogo, y el niño está movido, jugando, moviéndose. Bueno, pues esas son características de impulsividad, va de un lado a otro, trepa en situaciones no apropiadas, obviamente pues sufren accidentes. Tiene problemas para jugar o realizar actividades tranquilas, no le digas que permanezca sentado. Este jovencito habla demasiado, da respuestas apresuradas, no espera a que tú termines de hablar, te interrumpe y te dice yo quiero. No espera su turno. Este joven no tiene esa limitante.
por supuesto que interrumpe conversaciones, juegos, actividades, se mete y si tú estás hablando con un adulto es el que te está jalando la falda y te dice, mamá, 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 hasta que le pongas atención. Entonces, estos jóvenes así son cuando hablamos de hiperactividad. Ahora, ¿cuál es el comportamiento típico de desarrollo? Porque en este momento, con todo lo que he dicho, seguramente ya estás pensando, ay Dios, mi hijo es así, mi hijo es de los que me está y men hasta que le haga yo caso. Bueno, voy a decir una cosa, la mayoría de los niños sanos no prestan atención por un momentito. Pueden ser hiperactivos o impulsivos, pero en un momentito. Es típico que los niños pequeños en edad preescolar tengan periodos de atención cortos, porque es parte de su desarrollo y esto es algo normal, es algo esperado, ¿verdad? No van a seguir una actividad por mucho tiempo, ni van a permanecer sentados ahí, permanecen hasta que se les acaba o es, más bien es completamente satisfecha su imaginación o su deseo de saber y una vez que eso pasa, se va. Eso es todo, ¿no? Incluso en niños mayores o adolescentes, el periodo de atención a menudo depende del nivel de interés. Quiere decir que como profesor, como médico, en fin, requiere ser bastante cuidadoso en dar un tema para mantener la atención de estos niños, en este caso, en esta situación de atención contigo, sea en una actividad, sea en la escuela, o como tú como mamá, pues el hecho es de que lo mantengas más que nada con la atención ahí bien puesta. Tú y yo sabemos que hay muchas situaciones en donde la hiperactividad se conecta, definitivamente se conecta con tu hijo. ¿Cuántas personas hemos dicho? Los niños tienen pila para rato, al papá ya se cansó, ya se durmió y el niño sigue jugando, ¿no? Están llenos de energía. Entonces, algunos niños tienen naturalmente un nivel de alto de actividad que otros y esto no significa que puedan tener una enfermedad, no significa un niño con TDAH pueda tenerlo, ¿verdad? O más bien un niño sano pueda tener este síndrome por el hecho de comportarse así. Hay que entender y hacer una diferenciación importante en este aspecto. Por eso es que el diagnóstico lo hace un médico capacitado o un psicólogo capacitado. Escucha la palabra que yo digo, capacitado. No es solamente una persona que dice, se me hace que tu hijo no le hagas caso a la comadre, al vecino. No, porque esto cuando nosotros decimos que mi hijo está enfermo de esto, etiquetas a tu hijo y eso hace que él también se sienta un poco afectado en ese aspecto. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si tu hijo es un ángel en tu casa, pero en la escuela es un desastre, o al revés, es un desastre en tu casa, pero en la escuela es bien portado y hace bien las cosas, eso no es hablar de TDAH, ¿verdad? Sus tareas escolares o amistades no se ven afectadas, bueno, entonces no tiene eso tu niño, simplemente está solicitando también parte de tu atención. Ahora, antes de que esto suceda, y si tú conoces a alguien que está embarazadita, bueno, le podemos comentar, este padecimiento tiene factores de riesgo, principalmente por familiares consanguíneos, padres o hermanos con trastorno por déficit de atención o hiperactividad u otro trastorno de salud mental. Aquí sí puede haber cierto riesgo de herencia. Exposición a toxinas ambientales como el plomo, que se encuentra en pintura, en tuberías, edificios antiguos y en muchas otras cosas actualmente. Podemos hablar de los disruptores hormonales y eso también es algo que evidentemente vamos a cuidar mucho en el aspecto de un embarazo. Obviamente prohibidísimo las drogas, cualquier tipo de drogas o de adicciones, incluyendo el alcohol, el tabaco y por supuesto el nacimiento prematuro puede ser origen de esta causa porque no hay una madurez de los elementos, de las estructuras neurológicas del pequeño y por eso es que se puede presentar esta alteración dentro de estos chiquitines. Otras complicaciones ya con un bebé, un niño ya grandecito, preescolar, que ya va a la escuela y que tiene esta alteración, pues es porque estos jóvenes se distraen, obviamente pueden ser afectados por otros compañeritos de la escuela, pueden llevar con esta situación la baja autoestima, el fracaso académico y estos chiquitines pues obviamente van a tener más situaciones tanto emocionales como accidentes al momento de andar corriendo, jugando, trepándose donde no debiera y esta propensión a tener más problemas en la interacción con sus compañeros
los hace que se aíslen, que sean alejados, ¿no? Y por supuesto, conforme van creciendo, van a tener mayor riesgo de abuso de alcohol y drogas y de otras conductas delictivas. Por eso es sumamente importante cacharlos desde el principio. Digo, no todos, pero sí hay cierto factor de riesgo. Ahora, esta es la parte que más me gusta, que más me interesa, que es la fisiopatología. No es que la que sea que más me interesa, es la que más me gusta, la verdad. Fisiopatología, ¿cómo es que esto se presenta? Hay algo bien importante y es la parte aquí frontal de tu cabeza, esta parte, ¿verdad? La frente, nosotros llamamos corteza prefrontal. Esta corteza ha ido en evolución a lo largo de los años y los siglos y es sumamente importante, ¿verdad? Saber que allí se va a encontrar cierta inmadurez cuando el niño nace, pero a medida que va creciendo y vamos desarrollándonos, alrededor de los 21 años es cuando esta corteza frontal llega a su madurez total. Quiere decir que un niño es inmaduro, un cerebrito inmaduro, puede llegar a provocar alteraciones en este control de los impulsos. Se llaman funciones ejecutivas y cuando estas funciones pueden fallar dentro de la planificación y la concentración, entre otras variables, puede entonces presentarte esta situación del TDAH. Obviamente participan algunos neurotransmisores en esta fisiopatología que pueden ser la dopamina, la noradrenalina, y es sumamente importante saber cómo es que esto funciona. ¿Recuerdas que hay una neurona que manda información y una neurona que recibe, pero estas nunca se tocan? Siempre va a haber un espacio presináptico ahí y ahí es donde empiezan los problemas, porque una neurona puede ser que mande toda la información, pero si la otra neurona alterados de alguna forma los receptores de este neurotransmisor y no lo recibe de manera adecuada, ya desde ahí se está presentando una alteración o al revés. ¿Podrá esta neurona que recibe tener sus receptores limpios, adecuados, concretos, en suficiente cantidad? Pero es esta neurona que manda la información la que no está produciendo suficiente neurotransmisor cerebral como la dopamina o la noradrenalina. Y esto hace, ¿verdad?, que no haya una adecuada comunicación. Déjame decirte que la noradrenalina, también conocida como norepinefrina, es una hormona producida por las glándulas suprarrenales y es liberada en el torrente sanguíneo para transmitir señales nerviosas que ayudan a regular funciones cerebrales como tu humor, la concentración, la atención, la memoria, y eso hace que, bueno, ya desde ahí tengamos algún problema si es que no la captamos adecuadamente. La dopamina también es otro neurotransmisor, pero este lleva la información a diversas partes de nuestro cuerpo, que cuando es liberado provoca la sensación de placer y aumenta la motivación. Esta dopamina va a estar involucrada en las emociones, en los procesos cognitivos como la atención, la memoria, va a estar metida también en el control de los movimientos, por eso es que los niños se alteran mucho en la función cardíaca, en el aprendizaje, en la capacidad de atención, en los movimientos intestinales, y bueno, pues está obviamente relacionada con todas las alteraciones neurológicas y psiquiátricas, como serían la enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, o el tema que hoy nos toca, que es el síndrome de deficiencia de atención e hiperactividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, estamos teniendo toda una alteración fisiológica en estos niños. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Ojo, aquí dentro del tratamiento no es te doy una tableta y ya. Hay medicamentos estimulantes, por supuesto, como las anfetaminas, los metilfenidatos, bla, 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 y estos, como todo, va a ocasionar posibles riesgos. Eso es lo común, que el niño en vez de andar así movido, ¿verdad? Ande de pronto todo dormido. Bueno, pues va a depender también, déjame decirte que la medicina y el tratamiento de estos jovencitos es un arte, porque el médico requiere ser lo suficientemente fino para encontrar la dosis adecuada que tu hijo merece o requiere principalmente. Hay otras maneras de trabajar esto definitivamente y es la terapia del comportamiento. Y estos niños van a lograr tener un beneficio grande con esta terapia conductista, esta psicoterapia conductista. Por eso es bien importante detectar algo así, este joven sea diagnosticado. Esta niña, cuando sea diagnosticada, entonces vas a poder trabajar todas las partes que esto se requiere en este síndrome. Por eso es bien importante
también la capacitación es en habilidades sociales, no solamente al niño, sino también a los padres. Y yo diría, y bueno, tengo aquí a una persona súper luchadora de que los niños requieren padres capacitados, ¿verdad? La capacitación en habilidades parentales y el asesoramiento también de los padres, sumamente importante, pero requiere ser proporcionado un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social o un médico de salud mental capacitado, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, pues aquí vamos a ver en las imágenes cómo esta persona, esta maestra o esta psicóloga está enseñando una letra y el niño lo que ve en su cara, en su mente, es toda una maraña, ¿no? No hay atención. Ahora, dentro de los estilos de vida, esto es bien importante y esto es algo que hacemos en casa. Afecto, afecto y más afecto. Quiere decir que vas a trabajar con el niño que tiene este problema, más si es tu hijo, tu familiar, lo vas a tratar con mucho amor. Estos niños no saben que lo que están haciendo no es lo adecuado o no es el comportamiento esperado. Por eso es bien importante que tú lo abraces, lo beses, le digas cuánto lo amas y hagas en ese momento la conducción. Tú haces la contención si el niño es que está muy hiperactivo, muy molesto, alterado, haces la contención con un abrazo y por supuesto le explicas, le hablas, lo tratas de contener definitivamente. Hay escuelas especiales donde hay programas de apoyo definitivamente, como algunas de las escuelas que va a participar también con nosotros la psicoterapeuta Daluz. Ella nos va a hablar un poquito sobre estos programas de apoyo. Obviamente el niño también puede hacer ejercicio en relación a yoga o a meditación, ya cuando son un poco más grandecitos y tienen plena conciencia del padecimiento que están cursando y ahí es donde van a trabajar la relajación, la respiración y que esto los lleve a mantenerse más tranquilos. Por supuesto, para esto todo es para la conducta, ¿verdad? Sin embargo, aquí adentro, en la estructura, ¿verdad? Se van a requerir unas grasas bien importantes que son los aceites omega 3. Van a ser súper necesarios para que el cerebro también pueda funcionar de la mejor manera. En alguien que está, entre comillas, sano, ¿verdad? Porque luego hay ciertos detallines ahí, va a haber un buen funcionamiento y en los niños que tienen una deficiencia de la atención, pues les va a ayudar a tratar de mantener esto más estable. Y los omegas 3, 6, 9 los vamos a encontrar en alimentos como pues el pescado, el aceite de oliva, en los granos, en las almendras y bueno, pues esto es lo más importante. Hay algunas sustancias que también se dice que no se deben de consumir, como por ejemplo el huevo, el trigo, la leche, ¿verdad? Porque se les maneja como alimentos que pueden ser alérgenos. Por eso es importante que si tu hijo es alérgico a algo de esto, también comprendamos que esto mismo le puede causar daño. Es importante evitar el azúcar, principalmente en exceso, por supuesto. Y bueno, pues aquí lo importante es que algunas dietas van a recomendar evitar también colorantes y aditivos artificiales. Bueno, déjame decirte que estos son algunos de los disruptores endocrinos y eso es lo que vamos a quitar principalmente, ¿verdad? Lo más natural posible para el tratamiento de nuestro hijo. Y hablando de cosas naturales, bueno, pues yo te presento el uso de estos suplementos requerimos utilizar sí o sí en estos niños, ya que le van a dar beneficio en nutrición, balance hormonal, principalmente dentro de los neurotransmisores. Le van a producir los elementos materiales principales para que se produzcan estos neurotransmisores y al mejorar también la microbiota intestinal, estamos llegando directamente también al sistema nervioso central. Por supuesto, todo esto que te recomiendo tiene un aval científico, porque si no, no sería capaz de pararme aquí delante de ti. Si no tuvieran este aval, definitivamente, y estas fórmulas, todas están dentro de estos libros de especialidades farmacéuticas, PLM, PR, Vademecum, cualquiera de las que te presente, que son 4, las vas a poder buscar allí y ahí están las fichas técnicas para saber la farmacodinamia, la dosificación, qué contiene, cómo trabaja, cómo es la fisiología, y en eso es para lo que están allí precisamente, para que tú tengas esa información, porque sé que lo que más amas en esta vida es ese hijo tuyo y sabemos que esto lo va a ayudar sobremanera. Cada uno de estos nutrientes tiene a su vez su propio manual y van a poder estar en tus manos si le pides a la persona que te invitó a esta presentación que te los envíe de manera digital, por supuesto, claro que sí.
Todos estos nutrientes son completamente naturales, como vemos aquí el signo kosher, que significa todo natural, por supuesto, libre de gluten y, por supuesto, sin causar ningún tipo de adicciones, acompañados con la nanotecnología japonesa en estas micropartículas llamadas ADS, que son el vehículo que va a llevar este beneficio a tu organismo. Ingeniero, si me pudiera ayudar, por favor, aceptando a las personas que están en sala de espera. Gracias. El enfoque en la salud de este laboratorio está dado principalmente por tres enfoques. El primero es la microcirculación. Como te explicaba, dentro de tus células, de todo tu cuerpo, requiere llegar sangre con oxígeno, con nutrientes, con enzimas, con neurotransmisores, con sustancias que nos hacen comunicarnos entre todas las partes de nuestro cuerpo, y es sumamente importante que esta microcirculación funcione adecuadamente. Por otra parte, dentro del intestino, que esa es la parte fundamental en esta función, en este padecimiento de déficit de atención, vamos a tener una esencia normal, activa, funcional del intestino, pero si hay un intestino con disbiosis, es decir, hay un desequilibrio, hay un intestino permeable que hace ciertas sustancias entren al interior de estas células y provoque una alteración, una inflamación, eso hace que se empiecen a presentar aumentos de los factores de inflamación y también del estrés oxidativo, que a la larga va a ocasionar una alteración completamente de inflamación y posteriormente disminución de la microcirculación. Hablando de microcirculación, este laboratorio cuenta con este aparato. Se llama capilaroscopio, que te va a poder enseñar aquí en el dedito, tanto del niño como de los adultos, porque es inocua la prueba, no causa daño, no sacamos sangre, puede ser en ayunas o ya comido, ¿verdad? De preferencia que ya haya sido alimentado el niño. Y lo que vamos a ver aquí es principalmente cómo es que funciona la microcirculación, la parte más pequeña de la circulación, cómo es que está funcional, y eso es lo que a mí me interesa presentarte el día de hoy. Desde el punto de vista de la inflamación, vamos a tener varios factores. El primero, la cantidad de glucosa que tienes en tu organismo, y esta glucosa se va a unir con ciertas partículas de grasa que pueden ser grasas o proteínas, se juntan y eso provoca una reacción bioquímica en tu cuerpo, en el mío y en el de todos, que se llama glicación. Esto se está llevando por completo en todo tu organismo, en todo el tiempo, quieras o no quieras. Esto se lleva a cabo. Y la glicación, cuando está en exceso, ¿verdad? Cuando se produce en exceso, más en las personas que tienen sobrepeso y obesidad, en ese momento la glicación va a provocar mayor cantidad de estrés oxidativo, mayor cantidad de cambios, mayor cantidad de factores de inflamación, porque estos compuestos avanzados es lo que provocan inflamación. Cuando el tejido se inflama con poca circulación, en ese momento hablamos de un tejido en riesgo. De tal manera que si hablamos de un niño con este síndrome, imagínate una neurona que manda información, una neurona que la recibe, ambas inflamadas, ¿en qué momento se comunican? Definitivamente estoy hablando de un par. Aquí adentro hay millones de comunicaciones que tienen que llevarse a cabo. Si esta glicación y esta inflamación está presente, la defensa antioxidante está reducida, la defensa antioxidante normal de tu organismo se va a reducir, sistema inmunológico se va a debilitar. Son niños que, aparte de andar corriendo y sin atención, de pronto se enferman muy seguido. Puede haber acumulación de toxinas en los tejidos y bueno, va a haber un sinfín de cosas. Esta alta tecnología llamada Horizon Enzyme 6 está dedicada a trabajar con este balance oxidativo, volver a balancearlo, llevarlo al equilibrio original, trabajando la microinflamación crónica. Por supuesto, es nanomedicina que llega al interior de todas nuestras células, obviamente de las neuronas también, ayudando a quitar todas las alteraciones que podemos tener allí de inflamación. Son moduladores de expresión genética que hacen que pueda tener el niño un mejor desarrollo desde el nivel neurológico y de todo su organismo. Obviamente vamos a estar avalados. Aquí está el manual de Horizon Enzyme 6, aquí está el PLM, y todo viene de este tipo de libros de la medicina mitocondrial. Aquí abajo vemos el permiso por COFEPRIS y aquí vemos el registro sanitario de Perú.
Flash entonces está conformado por olivo, romero, nanotecnología japonesa y por supuesto todas las partículas ADS que pueden llegar a tu vida. Y en este caso lo importantísimo en esta enfermedad es que reduce la inflamación crónica y por supuesto inhibe la inflamación activa que puede empezar a generarse. Va a incrementar la energía natural de las células, pero que conste, no es para que tu niño se ponga más activo, sino para que las células trabajen mejor procesando todos los elementos que se requieran procesar. Vamos a hablar de la protección al sistema inmunológico y a disminuir los efectos del envejecimiento, porque aunque se trate de un niño, también van a envejecer sus células antes de tiempo y esto va a ocasionar también trastornos en todos los aspectos. Mejora la microcirculación sanguínea, modula la expresión genética y ayuda a la desintoxicación hepática. Y actualmente, hablando de niños que comen azúcar en exceso, y lo peor de todo, ya no es solamente azúcar natural de caña, sino es azúcar que sale directamente de los laboratorios, ¿verdad? Porque mucha de ella ya va a estar modificada. ¿Cómo vamos a tomar Velash? Vamos a diluir un sobre en 500 mililitros de agua y se puede tomar de preferencia en las mañanas. Obviamente esto es agua que tu hijito va a ir pudiendo consumir a lo largo del día y es la mejor manera de hacerlo. Ahora, dentro del punto de vista de la microbiota, ¿qué es la microbiota? Pues es un conjunto de bacterias, es todo un ecosistema que vive en el interior de nuestro aparato digestivo y este ecosistema es porque va a estar dado por muchas flora, lo que antes llamábamos flora intestinal, bueno, se llama microbiota, son más de 10 millones, vaya millones de bacterias, que son de diferentes tipos, 4 grandes familias y estas van a ser usadas como una barrera inmunoreguladora y de defensa tipo barrera. Aumenta la biodisponibilidad de minerales y de nutrientes. Obviamente, si nosotros sabemos en dónde está la localización de estas bacterias y están colocadas en los lugares donde debe de estar, pues vamos a estar evitando diferentes patologías. Eso es bien importante entender que a nivel intestinal hay un eje bidireccional. Quiere decir que tu cerebro manda información al intestino y el intestino al cerebro. A veces que cuando se te antoja ese refresco que termina en cola, es negrito y que tiene una etiquetita roja, tú dices, ay, se me antojó. No, a quien se le está antojando es esa microbiota maleducada que tienes y esa microbiota está diciendo, yo quiero a este tipo de azúcar y me la vas a dar. Te está mandando esa información y en tu cerebro aparece aquí ese refresquito del que te hablo. Cuando te lo tomas, la microbiota se siente contenta y entonces ese es más que nada el pensamiento auspiciante de la idea que tú estás teniendo de tomar ese refresco. Vamos a cortar esa situación. Te invito a conocer a este nutracéutico que te va a quitar ese tipo de vicio, porque eso es lo que es al final. Es una glucosa que puede afectarnos a todos y provocar esto que se llama síndrome de intestino irritable o síndrome permeable. Entonces, síndrome de intestino permeable. En los niños que tienen esta enfermedad o que tienen un trastorno del espectro autista, pues vamos a observar cómo este tipo de eje, ¿verdad? Va a estar alterando directamente el sistema de comunicación y el comportamiento repetitivo del niño. La microbiota intestinal puede afectar la cognición, es decir, la memoria, el pensamiento centrado, la ansiedad, el comportamiento relacionado con la depresión y todo esto, pues es información que saco del PubMed. Aquí tienes la dirección para poder revisarla sin ningún problema. Nutrición con solución definitivamente se llama Hasaki y el más importante de estos nutrientes que son 596 metabolitos, date cuenta que son 596 sustancias precursoras posbióticas que van a estar trabajando y funcionando en todo tu organismo, no solo en intestino, no solo para TDAH, sino para todo el desarrollo de tu hijo, que esto le puede llevar a obviamente una mejor resolución de este padecimiento, va a ayudar a regular principalmente la síntesis del ácido biliar, crear tejidos musculares y el ácido glutámico es el que te presento porque es el que más efecto tiene en la función cerebral. Este ácido glutámico es precursor de la síntesis del glutamato y este es un neurotransmisor. La deficiencia de este neurotransmisor es más que notoria en enfermedades como Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, el TDAH, el espectro autista y todo esto tiene que ver nuestros niños. Por eso es que el ácido glutámico ayuda al nervio a enviar y recibir información en estas mismas neuronas.
Este Hasaki va a ayudar en la modulación de la microbiota y tiene también actividad antiglicación, quiere decir que disminuye el proceso de inflamación desde sistema digestivo. A Hasaki, ¿verdad? También mejora la absorción de proteína en un 20%, aumenta la oxidación de la grasa, es decir, para personas adultas o niños en estado de sobrepeso u obesidad, va a poder proporcionarle energía, pero de la grasa, para que exista una pérdida de peso principalmente. Otras de sus funciones es que es un antiinflamatorio, efecto en la saciedad, disminuye la lipogénesis y mejora el metabolismo de la glucosa. Se puede utilizar como sustituto del alimento por la mañana o por la noche como merienda y vamos a diluir 2 medidas en 240 mililitros de agua fría. Un niño pequeño puede ser solamente media medida, pero te puedo asegurar que tiene un sabor tan delicioso, chocolate chocolatoso o vainilla con ligero sabor a chocolate, porque al final viene del cacao, ¿verdad? Entonces es bien importante saber este delicioso sabor que tiene, pero ojo, te voy a decir una cosa, no afecta de ninguna manera a tu hijo, todo es completamente natural. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber escuchado este tema. Y viene en este momento un invitado muy especial para mí, de verdad, es el doctor Francisco Javier Moreno Pichardo. Él es médico pediatra y aquí está todo su currículum. Híjole, tiene una experiencia enorme como médico adscrito en varios hospitales, como es el Hospital Infantil, el Hospital Regional de Huichapan, el Hospital Integral Cinta Larga, el Hospital General del Altiplano Apan Hidalgo, el Hospital Ilusión Tlanchinol, el Hospital Regional de Tantoyuca en Veracruz. Vaya, bastantes. Lo más importante es que es fundador del Centro Médico Pichardo y está dedicado a la consulta privada en Huejutla, Hidalgo, desde hace 17 años. Quiere decir que los hidalguenses lo han tenido más años que nosotros y este es el momento que tú tienes aquí para poder preguntarle todo lo que tú quieras. Es máster en hipnosis psicoespiritual regresiva, diplomados en psicoanálisis, titulado por Educa Deportes en Ciudad de México, es posgraduado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con la especialidad de pediatría. Entonces, imagínate, es un gran, de verdad, una gran persona, es un ser humano de verdad increíble. Y bueno, pues en este momento quiero que platiquemos con él, no sin antes ver un pequeño video que nos proporciona la psicoterapeuta Adaluz, habla del pequeño Juan Pablo. A ver. Y pues la verdad son 2 horas y media de camino, pero nosotros desde que empezamos a ir con ella nos dio un tratamiento, incluía una malteada que se llama Hasaki. La verdad hemos visto bastante avance, ya que mi hijo tiene trastorno por déficit de atención y desde que empezamos a ir con ella hemos estado trabajando y pues gracias a Dios hemos visto mucho avance. Observemos el comportamiento de Juan Pablo. Mi nombre es Juan Pablo Pérez Villarauz, vivo en la localidad de Cozolapa, Tuxtepec, Oaxaca. Yo consumo la bebida Hasaki, que hay de diferentes sabores, de chocolate y vainilla, que también hay, pero la que prefiero es la de chocolate. Hola, hola, psicóloga Ada. Bien, pues esto es parte del trabajo que se lleva a cabo en psicología. Muchísimas gracias, Ada, si estás aquí presente. Quiero que nos comentes un poquitín sobre esto antes de que entremos a platicar con el doctor Pichardo. Hola, Ada, muy buenas noches. Hola, Doc Pati, buenas noches. Y bueno, pues primero que nada agradecerte todo lo que nos has aportado al TDAH. En sí, Juan Pablo es un niño que está con tratamiento de una neuróloga, pero obviamente, como mencionabas, no hay como muchos tratamientos, pero no todo es o sea, no todos pueden tomar metilfenidato, o sea, cada niño tiene como una individualidad y no a todos les queda ¿cómo se llama? Pues el mismo tratamiento. Entonces, bueno, pues hay que hacer todo un proceso porque
como que de repente entró de moda que los niños tienen muchísima energía y ya todos tienen ese trastorno y no es así, o sea, lleva todo un proceso. Y Juan Pablo, pues ya lo habían llevado como con 2 neuropediatras. Y el tema es que en estos casos, pues no nada más entra la parte médica, porque a veces los papás creen que por ya darles una medicación, pues ya eso es, ya cumplen con todo, ¿no? Entonces sí se requiere como todo un trabajo integral, donde participan los papás, el maestro de la escuela, el psicólogo, el terapeuta de educación especial, entra también la parte de la psicología y bueno, pues obviamente los tratamientos que son la parte también alternativa, como es la aromaterapia, y que afortunadamente, ahora que yo estoy en este corporativo que es Sanki, bueno, pues encontré este maravilloso nutracéutico que es Hasaki, que ahorita Juan Pablo lo está tomando junto con Belash. Y bueno, pues vamos inmediatamente cuando lo empezó a tomar, yo empecé a mirar los cambios, su mamá también, porque a pesar de que tomaba el tratamiento de la neuróloga, pues era agresivo, violento, entraba en crisis, ¿no? Los papás, la familia le tenía casi como miedo, ¿no? Cuando él entraba en esas descargas, y la mamá no entendía por qué a pesar de que tenía un tratamiento, él no hacía modificaciones, pues porque finalmente ocurre como él, que empiezan a ser etiquetados, rechazados en la escuela. Los papás cuando desconocen las características de los niños como él, pues empiezan a rechazarlos. Los mismos niños, no sé, por ejemplo, yo estoy en una escuela donde tenemos cosas así y yo llego y luego todos los niños reportan, ¿no? Es grosero, pegó, tira las cosas, o sea, luego, y pues el niño que tiene este comportamiento, pues solo se te queda mirando, ¿no? Y se queda paralizado, porque efectivamente, si a temprana edad, desde que está en preescolar, yo se empiezo a observar algunas conductas que no son como muy comunes en los demás. Y si los niños son atendidos desde esos grados, pues bueno, se van a saltar la parte de empezar a afectar autoestima, porque después ya vienen otros factores, ¿no? Como Juan Pablo, que sí tuvo como muchas situaciones de la escuela, la maestra también, su mamá desesperada. Entonces, yo siempre he dicho, imagina que a un niño, pues le dicen así como la familia, no puedo contigo, no sabemos qué hacer, y pues si el papá o el adulto no da el acompañamiento o la contención, pues quién va a poder con él, ¿no? O sea, realmente es un impacto muy fuerte para los pequeños. De hecho, Juan Pablo siempre me decía, es que yo no quiero ser así, yo no sé por qué actúo de esa manera, ¿no? Entonces, pues es una parte importante de entenderlos y definitivamente las escuelas, junto con nosotros, hacemos un gran equipo. Todos, realmente participamos todos y lo más importante es hacer un buen diagnóstico, ¿no? No nada más así porque ya lo vi, tiene algo. Realmente nosotros hacemos todo un proceso de valoración desde la observación, aplicamos algunos instrumentos que nos dan algunos síntomas. Después de ahí viene la parte de el psicólogo educativo que hace otras valoraciones de instrumentos y ya sobre eso y la parte de educación especial hacemos una valoración y ya sobre eso mandamos a neurología y él confirmará o descartará si tiene o no eso, ¿no? Y bueno, pues la mamá de Juan Pablo puedo decir que es una de las mamás como muy abierta a aceptar todo, ¿no? Cuando alguien confía en ti, como médico o terapeuta o especialista, los papás se dejan acompañar y cualquier cosa que les pasa, pues nos buscan, ¿no? O lo mismo me ocurre en las escuelas, las maestras o reportan, pero cuando te sientes acompañado o formas parte de un equipo, pues es más fácil, ¿no? Yo puedo decir también, conozco adultos con trastornos de déficit de atención, con hiperactividad que nunca fueron atendidos. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? Que tienen cuestiones ya de adultos de frustración, no quisiera decir de fracaso, pero sí situaciones de ansiedad o depresiones muy fuertes que también afectan en sus relaciones de pareja, ¿no? Y definitivamente cuando hay un niño que tiene este comportamiento, pues revisamos quién es el papá o la mamá, quién tiene eso, porque siempre alguien lo tiene, solo que como adulto ya como que lo escondemos, o no se nota. Pero bueno, hay como algunas conductas ahí importantes que observar, pero sí puedo decir que afortunadamente existen los nutracéuticos ahora. Yo veo inmediatamente la efectividad y lo que quería decir con Juan Pablo es que cambió su estado de ánimo, empezó a comer más cosas porque los TEA son como, estos si no quieren, hacen berrinches, es algo muy, no nada tan sencillo.
y él ha cambiado, ¿no? Él, otros niños también he visto sus testimonios, su actitud, responden mejor, porque al haber la desinflamación intestinal, no hay mucha mejoría en muchas cosas. Entonces, la verdad, pues sí, yo estoy como feliz de que existan, y en especial cuando los papás logran entenderlo, pues sumamos todo. Gracias. Al contrario, Ada, gracias a ti porque de verdad esta información que nos has dado hoy es sumamente importante. Si hay dentro del público personas que tengan jovencitos así en casa, bueno, ahora entienden la importancia de llevarlos a psicoterapia. Muchísimas gracias, Ada. Muchas gracias por estar con nosotros y pues vamos a darle paso ahora al doctor Francisco Javier Moreno Pichardo. Doctor, ¿está usted en la sala? Ya lo vi, doctor. Muchísimas gracias. Y Hola a bueno, todos, buenas noches, un gusto. doctor, me da muchísimo gusto recibirlo en esta sala. Yo le agradezco muchísimo desde Huejutla, Hidalgo. Vaya, lejísimos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues esta es la magia, la magia de este tipo de plataformas. Doctor, pues usted me indica en qué momento empezamos a compartir su información. Sí, primero platicamos brevemente, un saludo a todos y gracias por estar presentes. Tenemos que analizar el trastorno que ya magistralmente nos hizo el favor de, en una masterclass, la doctora Patti. Entonces, bueno, vamos a entender el cerebro del ser humano de la misma manera, ¿no? Pero obviamente somos neurodiversos. ¿Por qué digo neurodiversos? Porque evidentemente nuestro sistema de programación inicia desde que se da el proceso de la fecundación en nuestra mamá. Cómo se lleva ese embarazo, cómo son los primeros años y cómo interpretamos el mundo. Entonces, por eso hablamos de neurodiversidad, porque evidentemente cada uno de nosotros, en base a las experiencias, vamos a tener una interpretación diferente de nuestro entorno. Entonces, si analizamos desde este punto de vista, el ojo es un programador. Entonces, ¿qué está viendo ese pequeño y qué interpretación le da? Ajá, entonces, ¿cómo ve el entorno que le rodea? El segundo programador, tu oído, ¿no? ¿Cómo interpreta ese paciente el estímulo auditivo que está llegando a su persona? Yo puedo hacer así como que ¡pum!, palmeo y dices, pues obviamente estás viendo el estímulo, no pasó nada, pero el niño a lo mejor no está preparado y entra en una crisis de ansiedad y nervio. Ajá, entonces, bueno, el otro estímulo, la nariz, el olfativo, pues vamos a decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene el entorno de la casa para ese niño? Pueden ser antisépticos, puede ser alimentos de comida, aerosoles, alguna cuestión que esté en el entorno de crianza del niño. Ajá, ciudades, pues obviamente tienes el plomo de la gasolina, la combustión, o sea, todo este tipo de factores que pueden ser desencadenantes. El sentido del gusto, y aquí prácticamente está lo que el niño está comiendo, que ya lo explicó la doctora, ¿no? Entonces, si tu dieta te actúa a favor o te actúa en contra, ¿no? En un momento dado, si de repente tu pequeñito consume procesados, consume harinas, consume algún tipo de alimento que le esté generando alguna alergia, los más comentados, pues ya lo explicó la doctora. Tenemos el trigo, el azúcar, las harinas refinadas, todo esto, ¿no? Y la otra, el estímulo táctil. O sea, ¿qué tan sensible es este pequeño a estímulos táctiles? Alguna vez alguien nos preguntaba que si había forma de detectar esto en un niño menor de 1 año. Es bastante complicado. Entonces yo considero tenemos que tratar a todos los niños, ajá, en el sentido de ofrecerles lo mejor durante los primeros meses de vida. ¿A qué me refiero? Pues bueno, está la terapia física y rehabilitación que se encargará de la estimulación temprana, ajá, educando al niño, educándolo en cuanto a texturas, en cuanto a olores, en cuanto a sonidos, y evidentemente como el niño es un proceso de aprendizaje, cuestiones que no conoce, generalmente entra en procesos de estrés. Si alguno de ustedes tiene un bebito, de repente cargas al bebé, nunca lo has sacado de casa y de repente lo sacas a percibir estímulos diversos, porque dices, bueno, es momento, el niño se va a pegar a ti, aunque no tenga TDAH, ¿no? Entonces debes de formar ese apego seguro, tanto papá como mamá, en el sentido de hablarle, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada, lo vas relajando. Entonces, si de repente te das cuenta que a ese bebé le cuesta mucho trabajo autorregularse, o sea, vamos, difícilmente lo vas a confortar con el abrazo, con la voz de mamá, ahí podrías tener un indicador. Ahora,
Vamos a revisar algunas imágenes para darle un poquito más de estructura a esto, pero evidentemente tenemos que entender, ya la doctora también lo mencionó, los neurotransmisores. Entonces aquí particularmente ocuparemos el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, que obviamente estas son hormonas de estrés y que desde el hombre primitivo son hormonas que se liberan para estar listos ante una amenaza, algo que amenace tu vida. Entonces, como dicen, corres, huyes o te paralizas, ¿no? O más bien, corres, luchas o te paralizas. Entonces, evidentemente estas sustancias, cuando están generándose de manera continua, ajá, y mantenida, van a dañar las estructuras que a continuación vamos a ver, tengas o no tengas TDAH. Entonces, si esa mamita de repente el embarazo lo llevó sola, no tuvo el apoyo de papá, la familia le dio la espalda, tuvo que luchar con varias situaciones adversas durante este proceso de embarazo, evidentemente la producción de estas hormonas va a estar demasiado elevada y eso va a ser vamos, en un momento dado va a ser perjudicial para el cerebro de ese nuevo ser que está en formación. Ahora, hablando de organogénesis, estamos hablando de los primeros 3 meses de la gestación, que ya comentó la doctora, entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Lo ideal sería que la mamá antes de embarazarse hiciera ejercicio, llevara una dieta, o sea, llevara un control bastante meticuloso para disminuir el factor de riesgo. Si bien es cierto que nosotros quisiéramos heredar únicamente rasgos físicos, ajá, o intelectuales, desafortunadamente, y digo desafortunadamente, por eso el tema de la hipnosis psicoespiritual regresiva, en el sentido de que muchas veces traemos acarreando generacionalmente temas emocionales de nuestros ancestros. Entonces, en la medida que sepas interpretar todas esas situaciones, como que le vas a dar un poquito más de estructura. Ahora, también todos conocemos o hemos escuchado hablar de un electroencefalograma. Entonces, particularmente estos niños tienen demasiado alterada la onda delta, que es la onda del sueño. Entonces, ¿qué quiere decir? El sueño no se da de manera reparadora. Lo que siempre les explicamos, lo ideal es que obviamente este pequeño trabaje con el ciclo circadiano. ¿A qué nos referimos? En un momento dado, el ciclo circadiano, el sol se ocultó, obviamente nuestro cerebro en automático empieza a producir más una hormona que se llama melatonina y que es la hormona del sueño. Pero si nuestras casas están sobreiluminadas o el niño está expuesto a pantallas, a celular, computadora, obviamente la producción de esta hormona no se va a producir en la cantidad de vida y la calidad de sueño que tenga este pequeño va a ser menor. Y aquí entra el tema de la meditación, ¿no? O sea, tenemos que enseñarlos primero a escuchar, porque yo no le puedo decir a un niño, oh, mira, nos vamos a sentar y vamos a estar así como que en posición de meditación y vamos a estar tranquilos, vamos a respirar. El niño no te lo va a entender. Entonces tenemos que programar desde el punto de vista inconsciente. ¿A qué voy con esto? O sea, el estímulo auditivo al que esté sometiendo al pequeño, en este caso con sonidos bineurales tipo alfa, el cerebro del niño se va a estar acostumbrando a este sonido, que aparte va a estar a un muy bajo volumen y va a llegar un momento en que su cerebro lo va a adaptar y en automático va a empezar a regular la producción de estos neurotransmisores. Ahora, son demasiado inquietos, ¿por qué? Porque de repente encuentran un estímulo, vamos a pensar, este reloj es naranja, el chavito cuando ve el reloj libera demasiada dopamina y se sobreemociona. Ajá, entonces lo mismo podría pasar si le meten azúcar, si le meten todos los productos ultraprocesados que ustedes ya conocen, nosotros le llamamos dopamina barata. ¿Por qué dopamina barata? El Yakult, la Coca-Cola, los hotcakes, o sea, todo lo que conlleva liberación rápida de dopamina, chocomil o cualquier chocolate en la variedad que quieran, esto va a generar una sobreproducción de dopamina y obviamente el niño sin darse cuenta va a generar ese ciclo adictivo. Si tenemos un paciente con sobrepeso, lo mismo. La doctora habló también de síndrome de intestino permeable. Entonces, les invito a que hagan la búsqueda, imágenes de síndrome de intestino permeable. Y ahí vas a ver en esas imágenes, es bastante padre, porque están los enterocitos, que son las células del intestino, pegadas, uno y otro, y están las vellosidades arriba del enterocito. Pero en el momento en que esas células empiezan a formar poros entre una y otra o forman canales, por ahí empiezan a filtrar sustancias a nuestra sangre que no deberían de filtrar y que obviamente generan ese proceso o esa reacción inflamatoria sistémica, no nada más a nuestro cerebro. Si me pasa la primera, doctora, si es tan amable. Muchas gracias. Bueno, las estructuras que analizamos, porque tenemos que hacerlo de forma práctica, son las estructuras que habitualmente están, vamos a decir,
en un proceso formativo diferente y de madurez diferente. Entonces, ahí en rojo pueden observar ustedes el hipocampo, que es el encargado de la memoria y la orientación espacial. La siguiente. Bien, gracias. Aquí en color azul tenemos el núcleo caudado, que es el que tiene que ver con emociones y acciones dirigidas a objetos. Ya lo comentó la doctora. Obviamente, el órgano que se encarga de regular nuestras emociones es la corteza prefrontal, que está en la parte anterior de nuestro cerebro. Entonces, en la medida que va madurando nuestra corteza prefrontal, es que nosotros somos así como que un poco más pausados en la toma de decisiones. No somos tan reactivos, vamos a decirlo desde este punto de vista. Entonces, núcleo caudado, emociones y acciones dirigidas a objetos. La siguiente. También cabe decir que la madurez de nuestro cerebro es de atrás hacia adelante. Entonces, en este sentido, la última parte en madurar es la corteza prefrontal. Por eso la doctora brillantemente dijo alrededor de los 21, 22, 23 años. Pero sorpresa, la dopamina digital, que es la conducta o la cultura de la inmediatez, obviamente la sobreestimulación a dispositivos, va a ser más lento el proceso de maduración de la corteza, tengan o no tengan el trastorno los pequeños. Entonces, ojo con este punto. Aquí en esta imagen, el núcleo putamen, y obviamente tiene que ver con acciones motoras y de los movimientos automáticos. Entonces, hablamos de psicomotricidad fina alterada. La siguiente. Entonces, si se dan cuenta, no es una sola estructura, ¿eh? Entonces, sí tenemos que ser muy honestos con los pacientes. La psicóloga ya lo dijo, tenemos que establecer la psicoeducación. Esto quiere decir que el papá, el cuidador del niño, aprenden lo necesario para poder ayudar de manera eficiente a nuestro paciente. El manejo es un manejo multidisciplinario, estrictamente cuando tenemos ahí errores o dificultades en el diagnóstico, es muy diferente el punto de vista de un neuropsiquiatra contra el de un paidopsiquiatra. Entonces, en este caso, el paidopsiquiatra es el que se encargaría de hacer el diagnóstico más certero y obviamente el neuropsicólogo, analizar en el contexto de la anatomía normal del sistema nervioso central. Aquí observamos el núcleo accumbens en rojo, que está relacionado con motivación y recompensa, obviamente a estímulos. Necesitan tener gratificaciones inmediatas. Este tipo de niños no esperan la recompensa, enseguida quieren el premio, son demasiado emocionales, vamos a decirlo. La siguiente. Bueno, estas son las amígdalas cerebrales y están encargadas de la regulación de las emociones. Obviamente regula la conducta sexual, la respuesta ante el miedo, control de agresividad, la regulación del apetito y la regulación del aprendizaje emocional. Tenemos que analizar al paciente en el contexto de que se va a hacer un adulto, o sea, ya también lo comentaron. En el momento en que se hace un adulto, bueno, si tiene o no tiene una regulación de la conducta sexual, vienen embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Respuesta ante el miedo, pues obviamente estrés, hipertensión, problemas digestivos, trastornos de alimentación, todo lo que tiene que ver con el mal manejo del nervio vago. Control de la agresividad, son demasiado impulsivos, entonces no saben regular sus emociones y muchas veces, como el paciente le dijo a la psicóloga, es que yo no quiero actuar así. Entonces no tienen así como que la capacidad de saber hasta dónde puedes manejar un proceso impulsivo y todo lo que te puede llevar. Entonces sí puede ser un factor de riesgo primero para ellos, ¿no? Y secundariamente ante sus parejas. Imaginemos que entran en un conflicto de pareja y de repente uno u otro no se sabe regular y esto puede ser algo peligroso. Entonces, en este sentido, he ahí la importancia de hacer un buen diagnóstico, un buen seguimiento y entender que ese pequeñito se va a hacer un adulto y tenemos que integrarlo de manera eficiente a una sociedad. Entonces, también tiene que ver con la regulación del aprendizaje emocional y particularmente la amígdala está muy en sincronía, casi de forma automática, con la corteza prefrontal. Entonces, en este tipo de pacientes, muchas veces esas conexiones neuronales están un poquito deficientes, vamos a decirlos, entonces hay que trabajarlos. La siguiente.
Bueno, este esquema a mí me gusta mucho porque de alguna manera nos permite de forma gráfica ver cómo bueno, se conecta pues de alguna manera a nuestro cerebro. Entonces analizaremos las flechas rojas. Si ustedes ven, es la red frontocerebelosa que conecta prácticamente la corteza prefrontal con el cerebelo en ida y vuelta, pero estos impulsos son en décimas de segundo, o sea, son súper rápidas. La red de recompensa, que es la azul, y aquí podemos ver el núcleo accumbens, que es la bolita roja que se ve ahí, ajá, el óvalo, que es el tálamo, ajá, en un momento dado, ajá, y los ganglios basales. Entonces, prácticamente es un circuito en el que se están moviendo los neurotransmisores y los impulsos nerviosos. En amarillo, la red frontoestrial. Ajá, que prácticamente, si se dan cuenta, lo mismo, corteza prefrontal, núcleo accumbens. Ajá, y tenemos la red de funciones ejecutivas, que es el color negro y que tiene que ver otra vez corteza prefrontal, la corteza motora suplementaria y de manera circunstancial vamos al tálamo y a los ganglios basales. Y obviamente la red atencional, que es la de color verde, que igual, ¿no? Nos conecta corteza prefrontal, la corteza motora suplementaria y lo que es el córtex parietal. Hay una estructura que no les presenté, pero es el cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso está en la parte central de nuestro cerebro y actúa como puente entre un hemisferio y otro. Entonces, ¿por qué las artes? ¿Por qué el ejercicio? ¿Por qué la dieta, los estímulos? Gracias, doctora. Podemos cerrar la presentación, le agradezco. Ajá. Entonces, ¿por qué esto? Porque todo va en conjunto. En un momento dado, si este pequeño tiene un entorno saludable al interior de la casa, pues obviamente, ¿qué vamos a lograr con esto? Padres que están bien regulados, que tienen buen manejo de emociones, que tienen información sobre el problema, porque evidentemente esto nos va a generar tensión, va a generar mucho estrés al interior de la familia. Evidentemente las mamás muchas veces lloran, o sea, se los digo, lloran, se sienten acorraladas, no saben qué hacer. Entonces, es como que tienes que presentar un examen muy difícil y no estudiaste. Eso te va a generar mucho estrés. En la medida que te empiezas a preparar para ese examen, gradualmente tu nivel de estrés va a ir bajando y vas a aprender a manejar las situaciones y lo más importante, a regular tu emoción, ¿no? En la medida que aprendes a regular tu sistema emocional, tú como papá, que te regulas tú, entonces estás listo para empezar a ayudar al niño. Ahora, igual decir esto, nadie nace sabiendo. Evidentemente, como seres humanos, todos, ajá, aprendemos en base a acierto y error. Quisiéramos que fuera de otra forma, pero realmente no lo es. Nuestro cerebro va a aprender en base a repetición y a disciplina. ¿Qué les ayuda mucho a estos niños? Tener rutinas claras. Si tú les das una rutina, ellos ya saben, ¿no? Ok, me levanto de la cama, voy a miccionar, que yo siempre es lo que les digo, es lo más importante, que vas en su vejiguita para que no estén reteniendo orina, y ya de ahí, pues bueno, vamos a tender tu camita, o sea, les vas dando la rutina específica para que ellos sepan qué hacer. En la medida que sepan manejar rutinas o dominen más rutinas, su seguridad en sí mismos va a ir aumentando. Ahora, también recordar esto, todos los niños tenemos que ser muy cuidadosos en cómo hacemos uso de la palabra, porque si de repente le exiges de más a un niño, el niño se va a sentir infravalorado. Y cuando el niño se empieza a sentir infravalorado o no valorado, vas a generar un sentimiento de culpa hacia su persona. Entonces son pacientes que de repente sienten que si no cumplen tus expectativas, emocionalmente se empiezan a desmoronar. Entonces un abrazo, un beso, siempre va a ayudar. Entonces, bueno, doctora, no sé si alguien tuviera alguna pregunta, porque si no, no la vamos a amanecer. Definitivamente sí, doctor. Definitivamente sí, doctor Francisco. Yo creo que hay muchas preguntas. Yo creo que este es el momento público para que ustedes puedan levantar la mano o escribir aquí en el chat su preguntita. Y bueno, creo que ya hay una acá, dice Gabriela. Tengo una sobrina con la discapacidad intelectual leve, ¿ok? Creo que es un poquito común que esto pueda suceder, ¿verdad? ¿Tiene usted, Gaby, con respecto a su comentario, alguna pregunta? Vamos a aprovechar al doctor Francisco, que déjenme decirle que su pasión es contagiosa cuando habla acerca de todo el apoyo, la ayuda que desea darle a estos niños. De verdad, creo que efectivamente si estamos trabajando con ellos desde el principio, vamos a tener un adulto mucho más seguro, mucho más
integrado, ¿no? A la sociedad muy, muy bien. Pues, doctor Pichardo, creo que hoy no quieren aprovechar, no quieren aprovecharse de usted, doctor, porque no tengo ni una duda aquí. Bueno, pues, ¿qué pasó, público? ¿Tienen alguna duda? Adelante, por favor, hagan su pregunta. Ok, aquí está una pregunta, doctor Javier. Dice Lupita, mencionaba los siguientes términos, electrocardiograma y ciclo circadiano. ¿A qué se refiere con cada uno? Bueno, un electrocardiograma te registra la actividad eléctrica del corazón. El electroencefalograma, que es lo que nos ocupa, es el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Nuestro cerebro maneja electroencefalograma, maneja, obviamente, diferentes tipos de ondas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo ayudar al niño a regular sus ondas. Entonces, si hablamos de la onda delta, que es la onda del sueño, esta tiene que ver con un estímulo bineural de frecuencia delta. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que el niño en un momento dado tenga un descanso más reparador. Yo siempre lo digo de esta forma. Cualquiera de ustedes, incluso un servidor, tenemos dos personalidades. La primera personalidad es la que manejamos en nuestro estado consciente cuando estamos despiertos. Pero tenemos otra segunda personalidad que es la que vamos formando en base a los estímulos que estamos viviendo durante el día a día en el sueño. Entonces, el problema es que esta personalidad generalmente no la sabemos. Y obviamente si estos niños tienen determinados estímulos durante su proceso de estar haciendo sus actividades a lo largo del día, de repente eso les genera cierto tipo de terrores porque no saben interpretar las situaciones que están viviendo. Entonces, particularmente esta onda te ayuda a regular la onda delta, que es la del sueño, y los ayuda a relajarse. Eso hablando de la del sueño. Tenemos la onda meditativa, que es la alfa. Entonces, lo mismo, puedes poner en su entorno del niño estimulación alfa y obviamente el niño se va a empezar a adaptar y se va a empezar a regular de forma automática. Cuenta mucho dónde vive el niño, ¿no? Si de repente es un lugar ruidoso, si está multiestimulado. Entonces, bueno, este es el tema. El problema con nuestras generaciones es que les dan demasiada estimulación a la onda beta, que obviamente por todo el tipo de música que escuchan, los estímulos visuales que están recibiendo, entonces eso eleva demasiado la beta, que es cuando estamos despiertos en vigilia, y obviamente también descontrola un poquito la delta, que tiene que ver con el lóbulo occipital, que es la parte posterior de nuestro cerebro. Y ciclo circadiano, para que no se te olvide, tiene que ver con el sol, en el momento en que sale el sol y en el momento en que se oculta la luz. Entonces, obviamente, estos niños tienen que seguir el ciclo circadiano normal del sol lo más aproximado posible. ¿A qué voy con esto? No los vas a poner a ver televisión después de las 6 de la tarde. Si puedes usar lámparas, que te van a ayudar a iluminar la casa, pero no a sobreiluminarla, esto también va a ayudar demasiado. A eso nos referimos con el ciclo circadiano. Gracias, doctor. En orden de aparición, seguiría Alberto Rosete con una pregunta. Adelante, Alberto, si puedes abrir tu micrófono y hablar directamente. Hola Pati, bendecida noche. Hola doctor, fantástica noche. Un gusto saludarlos. Y bueno, después de escuchar esta excelente ponencia, me surgió una duda. Yo me acuerdo que a mí y a mis hermanos, cuando éramos niños, nos insistía mucho el psicólogo o algo así, o el psiquiatra, no sé, nos llevaban, que nos tomáramos dos medicamentos, Meyeril y Ensepabol. Yo la verdad fui el rebelde y nunca me lo quise tomar, pero mis hermanos pues sí se los dieron. ¿Qué función tenían y para qué servían y qué efectos tiene estos medicamentos? Y Sí, consecuencias también. Alberto. Sí, mira, generalmente voy a ser bastante honesto, ¿eh? O sea, honesto en el sentido, y lo comentó también la doctora, ¿no? Como estos niños son demasiado inquietos, evidentemente sí representa un problema esto para algunos papás, ¿eh? O sea, no digo para todos, lo mismo para ciertos maestros. Entonces, lo que van a hacer es a nivel central, empiezan a controlar o a regular la producción de ciertas sustancias o neurotransmisores, particularmente lo que tiene que ver con dopa y serotonina. Entonces, en la medida que empiezas a regular la producción de estos neurotransmisores, obviamente vas a modificar al niño, la conducta del niño. El tema es que de manera circunstancial, de repente pueden parecer demasiado sedados, demasiado quietos. Y eso a mí no me gusta porque evidentemente hay otras formas de regular las conductas de los pequeños. Si tú vas a depender de un fármaco, yo siempre les digo
digo, con todo respeto, porque digo, nos dedicamos a esto. Suponte que pudiéramos hacer un viaje en el tiempo y lleváramos una laptop de última gama hoy día y pudiéramos retroceder 20 años en el tiempo y le presentas tú esa laptop de última gama a un ingeniero en sistemas computacionales de aquel tiempo. Entonces, él te va a decir, pues, ¿y esto qué cosa es? O sea, ¿cómo le hacemos? Con nuestro cerebro pasa lo mismo. O sea, obviamente ahí hay muchos adelantos tecnológicos, ajá, y evidentemente se están entendiendo muchas cosas que antes no se entendían, por decir la oxitocina. Ajá. La oxitocina obviamente tú la vas a generar por medio del contacto piel a piel con el bebé, con un abrazo, y se empieza a liberar esa hormona que te ayuda precisamente a nivelar o a regular los procesos de estrés en cortisol y adrenalina y noradrenalina. Hay una psiquiatra española que se llama Marian Rojas Estapé, que ella te narra una historia que de repente estaba en la calle, le iban a robar el auto y sale disparada y llega a casa y no podía ni hablar. Entonces le dan al bebé, lo empiezan a amamantar y dice, gradualmente me sorprendí porque el bebé me relajó. ¿Por qué? Porque obviamente le hizo producir oxitocina. Entonces, evidentemente estas cuestiones, de verdad, probablemente cuando tú eras un niño, no se sabían, desafortunadamente. Entonces, las artes tienen su implicación, el escuchar música clásica tiene su implicación, el escuchar sonidos binaurales tiene su explicación, el hacer meditación, las técnicas vagales, o sea, son muchas las cuestiones, pero evidentemente antes de medicar a un pequeñito, o sea, creo yo que sí tendrías que probar la opción o la gama de opciones que pudieras manejar antes de llegar a la meditación para evitar precisamente eso, ¿no? Me viene a ver un joven que es paciente desde la infancia y me dice su mamá, doctor, es que no se concentra, y yo platico con él y el chavito, pues mira, es súper brillante. Le digo, maestra, es que no es problema. Dice, ya lo llevé, lo medicaron y él no se quiere tomar el medicamento. ¿Por qué? Dice, porque dice que, ¿cómo quieres que esté? Dice, dormido y poco creativo. Dice, yo no soy así. Entonces, evidentemente, parte en ese sentido. Te ayuda a regular la producción de ciertos neurotransmisores y como manera secundaria te va a mantener relativamente tranquilo, pero poco creativo, porque es como que estás conteniendo al cerebro. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia y me quedo con mucho conocimiento de tu parte y de la doctora Patti. Bendiciones, en verdad, muy agradecido. Y bueno, me resolviste muchas dudas sobre el comportamiento que derivó en tu servidor y en mis hermanos, porque pues sí, yo siempre he sido el rebelde de la familia, entonces ahora entiendo muchas de las cosas. Te agradezco mucho, doctor. Un gusto, Alberto, y nos vemos pronto. Me han hablado de ti. Ah, gracias. Ok, Doc, hay una pregunta de Berta. Ella dice, un bebé de 5 años tiene autismo, o al menos eso le diagnosticaron. ¿Cómo se le puede ayudar con los nutracéuticos de Sankey, doctor? Bueno, analicemos así como que por partes. Velash obviamente te ayuda en el tema de la microcirculación, pero también empieza a actuar desde la microbiota. Entonces, la doctora habló del capilaroscopio. Obviamente esa es la manera que tú estás viendo en tiempo real cómo está tu microcirculación. Habitualmente, aunque sean niños, están demasiado oxidados o muchas veces estamos demasiado oxidados. Entonces, lo primero es de que tienes que empezar a modificar hábitos. O sea, los nutracéuticos no pueden hacer todo el trabajo. Ajá, modificas hábitos, ajá, de sueño, de actividad física, de alimentación, los nutracéuticos, y obviamente de manera circunstancial vas a empezar a ver el cambio en tu pequeño. Ahora, nosotros lo llamamos homorreológico. ¿Qué es un homorreológico? Algo que te mejora la calidad de la microcirculación. Todas las estructuras que vimos, que les presentamos en las diapos, obviamente ocupan sangre, ocupan oxígeno, ocupan nutrientes para poder fortalecerse. Entonces, los nutracéuticos o Velash hacen más eficiente la llegada de esos nutrientes a esas estructuras y en general a todo el cuerpo. Entonces, es un cambio sistémico. Ahora, al actuar a nivel de la mitocondria, todas las células de nuestro cuerpo prácticamente tienen mitocondrias. Entonces, vas a hacer mucho más efectivo el proceso de la nutrición a nivel celular y disminuir radicales libres de oxígeno. Incluso, fíjate, te comparto una anécdota personal. Dicen por ahí, ¿quién sufre más, no? El corazón de un corredor de autos, la persona que fuma o el pesista. Entonces, te lo explico de esta forma para que me lo entiendas. Si de repente el corredor de autos va a una velocidad vertiginosa y no tiene una adecuada planeación en una curva, entonces tienes una frecuencia cardíaca que va estable, pero de repente va a ser un pico enorme por el estrés que genera en pensar que se va a salir de la curva y se pueda volcar. Otro ejemplo, el pesista.
Ajá, si levanta demasiado esfuerzo o hace demasiado esfuerzo para levantar ese peso que a lo mejor no pueda dominar, su frecuencia cardíaca está en una basal y paulatinamente así de súbito se te sube súper acelerado, o sea, un pico enorme. Ahora, ¿qué va a pasar con estos niños? Como evidentemente ya lo platicamos, un estímulo, el que tú quieras, lo va a estresar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a elevar frecuencia cardíaca, pero también se eleva cortisol. Entonces, haz de cuenta que el cortisol es como una podadora de estas células, de las estructuras que acabamos de ver. Belash te ayuda a ser más eficiente, que ese cortisol no esté tanto tiempo circulando y que no te dañe las estructuras que estamos cuidándonos, ¿no? Y que hoy nos ocupa. Eso en el tema de Belash. En el tema de Hasaki, tiene 17 aminoácidos prácticamente. Entonces, estás garantizando una nutrición de calidad. Si revisas, y les explicaba yo, intestino permeable prácticamente te ayuda a reducir o a sellar esa barrera a nivel intestinal que debiéramos de tener en óptimas condiciones y te inhibe la absorción tanto de toxinas como de microorganismos que en un momento dado no tendría que absorber el intestino en condiciones normales. Y obviamente, al tener una buena calidad de nutrición en general, pues obviamente todo tu cuerpo se va a beneficiar, no nada más así como que una estructura en particular. Ahora, la importancia, un ejemplo, hacerle lectura a tus hijos. Aunque sea un niño de 5 años, leerle, cantarle, ponerlo a hacer actividades manuales, sacarlo a caminar. De repente estás en casa, que camines sin zapatitos para que obviamente estimule más terminaciones nerviosas, se relaje, que a ti te vea tranquilo, ajá, que de repente dices, bueno, la importancia de la meditación vipassana, ajá, vamos a enseñarlos el mindfulness, o sea, hay una gama de situaciones que se pueden hacer. O sea, lo quieres mantener tranquilo, pues no se te ocurra, pero ni por error, darle azúcar en ninguna variedad. Ajá, jugos, aunque sean naturales, por el alto contenido de fructosa. Entonces, vuelve un tema apasionante que incluso la doctora Patti, estamos ahí como que trabajando en un proyecto precisamente para darles más herramientas en un momento dado, no solo en este trastorno, sino en muchas generalidades del día a día. Gracias, doctor. Pregunta América García, que si en un electroencefalograma se puede apreciar todo el funcionamiento de las partes del cerebro o solo esas partes que usted explicó hace un momento. Y ya hay muchas preguntas, doctor, para ir acortando respuestas. Ok, sí. Bueno, mira, el electroencefalograma lo vamos a dividir por zonas. Entonces, obviamente, te hace una medición de todo lo que es el neocórtex, dependiendo la zona geográfica que analicemos. Vamos, está la parte frontal, los frontales, los parietales, el occipital y los temporales, todos en par. Entonces, para eso te va a ayudar el electroencefalograma, para ver cómo se están registrando los estímulos en la zona geográfica o topográfica específica de nuestro cerebro. Hay algo que se llama epilepsia del lóbulo temporal. ¿Qué te dice? Pues, bueno, tienes alguna alteración a nivel del lóbulo temporal y en el electro lo detectas. Ajá, otro tipo de estudios, imagen por resonancia magnética, el gamagrama, o sea, hay muchos estudios que particularmente te permiten analizar la función de las otras estructuras. Ahí ya es este campo del neuropediatra. Obviamente hacerte un buen interpretación estructural, ya que ves cómo estamos, o cómo está constituido el pequeño estructuralmente, que el cuerpo calloso tenga las dimensiones esperadas, que tu cerebelo tenga anatómicamente las medidas esperadas. Entonces pasas de lo estructural ahora sí a lo funcional. Gracias, doctor. Dice Gabriela Castillo, doctor Javier, para una niña que le diagnosticaron discapacidad intelectual leve, ella es agresiva cuando se enoja, ¿qué le recomendaría a usted dentro del tratamiento adecuado? Sí, mira, tenemos que analizar dónde se produce la serotonina, que obviamente igual es un neurotransmisor que nos ayuda a regular emociones. Lo primero, porque la gente de repente no entiende esta parte, gran parte de la estabilidad emocional depende de nuestro intestino. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente el 95% de la serotonina se produce a nivel intestinal, solo el 5% a nivel del sistema nervioso. Entonces, si tú tienes una buena digestión, ajá, evidentemente estás garantizando que la producción de tu serotonina esté en óptimas condiciones. Ahora, esto del manejo y regulación de emociones.
ahí obviamente ya lo explicamos, es un manejo multidisciplinario. O sea, difícilmente vas a encontrar una persona que te resuelva todos los temas con el paciente. Si a mí me preguntas como pediatra, evidentemente el enfoque que tenemos nosotros como pediatras es muy diferente al que pudiera tener el neurólogo pediatra, el paido psiquiatra o incluso el entrenador deportivo. Por eso es de que a mí se me ocurrió, dije, bueno, ya hicimos pediatría, ahora vamos por instructores deportivos, entrenador físico y el tema de la cuestión de inconsciente. También tomamos un diplomado en psicoanálisis. Entonces te das cuenta de todos los simbolismos que jugamos como seres humanos. El simbolismo que representa el papá, el simbolismo que representa la mamá, cómo se está manejando ese hogar al interior, cómo se ha llevado el problema de la pequeña, porque generalmente siempre estigmatizan y es muy fácil señalarlo. No juegues con él, no esto, no lo otro. Entonces, somos seres humanos y tenemos sentimientos. Entonces, tenemos que buscar el camino y otra vez la neurodiversidad. Es como que le quisieras poner una llanta de una RAM a un Atos o a un carro pequeño, pues eso es imposible, ¿no? Entonces tenemos que entender que somos neurodiversos. En este caso, este tipo de pacientitos, vamos, tiene demasiada energía, canalízalo a un deporte. Pero el tema es de que, bueno, si lo quieres canalizar a un deporte, te vas a tener que volver también deportista tú, porque lo primero es que vas a tener que ir con él para poner el ejemplo y el seguimiento y obviamente tienes que supervisarlo. Entonces es así como que un autodescubrimiento y un complemento que verdaderamente se forme la red de apoyo. La red de apoyo para cualquier persona, hablando de salud mental, pues primero es las personas que están cerca del paciente, qué tan preparadas están y obviamente qué herramientas van a ir tomando al paso del tiempo para poder mejor ayudar al pequeño, ¿no? Otra vez me dices que de repente no se regula, para eso es la estimulación de las ondas cerebrales. Y vamos, la niña ni se da cuenta, ¿no? Pones el estímulo auditivo y la está regulando, la está regulando. Y tú no le puedes decir, oye, mira, vas a escuchar esto 10 minutos porque nos lo dijo el doctor o X terapeuta lo recomendó. No te van a hacer caso. Entonces tienes que ser lo suficientemente inteligente para estarla estimulando de manera que no se dé cuenta. Y obviamente gradualmente, conforme el cerebro se va adaptando al estímulo, el problema se va a ir haciendo menor hasta que obviamente el problema, si no desaparece, se maneja mejor. Ahora, ¿cuál es la ventaja del ejercicio en cualquier variedad? Pues obviamente te está mandando mucho oxígeno y nutrientes al cerebro. Y el cerebro lo que necesita, pues es oxígeno y nutrientes. Particularmente lo comentamos. De repente puede ser bastante agresiva, así lo refieres, es porque esta parte no está madurando en la rapidez que quisiéramos, pero no va a quedarse así para siempre. Obviamente hay que tener las herramientas, la paciencia, el seguimiento y para entender que es un proceso de años. Yo siempre les explico, ¿no? Ay, doctor, es que el niño se enferma. Sí, espérame, con calma. Los bronquios están creciendo. Para que tu brazo tomara el tamaño que tiene ahorita, no fue en un mes ni en un año. O sea, pasó todo un proceso de desarrollo para alcanzar ese proceso de madurez completa. Lo mismo para nuestra pequeña. Ahora, ¿qué te lo va a retrasar? Y todo el mundo lo dice y es real. Harinas, el exceso de azúcar y procesados. O sea, todo eso va a actuar en contra de la madurez de nuestro cerebro. Gente que está sobreestimulado a dispositivos, los niños acá bien metidos. Obviamente, aparte de que estás lastimando la mácula de tu ojo, estás generando problemas visuales, también estás retrasando la madurez de tu corteza prefrontal. Tienes a un niño metido en el teléfono celular 1 o 2 horas, quítaselo súbitamente y casi se te avienta mordidas y pellizcos, y aparte del berrinche que te va a hacer. Doctor, acaba usted de decir algo bien importante. Estimúlenlo con música, estimúlenlo con su jasakia y póngaselo. Tiene un sabor sabrosísimo, sabor a chocolate, sabrosísimo, sabor a vainilla. El niño ni cuenta se va a dar que usted le está ayudando en su nutrición. Dice Guadalupe, tengo mi hijo de 13 años. Tengo duda que tenga un TDAH. ¿Quién me lo puede diagnosticar? 13 años, doctor. Un paidopsiquiatra, sí, obviamente para ir, como dicen, a la segura, un paidopsiquiatra. Él obviamente hace la valoración, tiene las pruebas específicas y le puede confirmar o descartar el pronóstico, porque a lo mejor y no lo tiene y estamos así como que generándonos ideas y una atención agregada para usted, ¿no? Con calma. Entonces, lo primero es que cada quien tiene que hacer lo que le toca y obviamente la persona correcta en este caso es el paidopsiquiatra.
Yo agregaría, Lupita, que dudo mucho que lo tenga. Tiene 13 años, ya lo habría detectado alguien antes. Quizás solamente sea esa transición entre el adulto y el niño, que pues por algo se llaman adolescentes, adolecen de muchas circunstancias y quizás está en esta etapa de rebeldía, pero es bueno definitivamente que se le revise. Doctor, ya revisé, todos los demás son puros agradecimientos. Lupita le agradece, la doctora Joaquina también, excelente ponencia, América García, muchas gracias. Bueno, pues ya no hay más dudas, doctor. Yo le agradezco infinitamente toda su sapiencia, de verdad. Creo que el día de hoy me lo desaprovechó, aquí el público me lo desaprovechó porque realmente pudimos haber preguntado muchísimas cosas y nos habríamos alargado hasta más de 9:30. Por favor, a través de las personas vamos a empezar un nuevo ciclo de ponencias, así que por favor, a través de la persona que te invitó a este link, a esta presentación, manda de qué te gustaría que platicáramos. La semana que viene vamos a platicar de demencias, Parkinson, Alzheimer. Entonces vamos a tener a nuestra geriatra peruana con nosotros, la doctora Verónica. Así que por favor, esténse atentos, que les compartan el link. Y muchísimas gracias, doctor Francisco. No tengo manera de agradecerle toda su atención, su sapiencia, su pasión, porque de verdad hay que ser un apasionado de esto para querer estudiar todos los ámbitos de lo que le puede afectar y dañar a un niño. Realmente que es muy, muy grande toda esta área y bueno, pues que para eso existen personas como usted, doctor. Muchísimas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Nada más, siempre les explico lo mismo. No les griten ni les peguen, por favor, independientemente de. O sea, los niños nunca gritarles, nunca pegarles, sí poner reglas claras, límites claros y son suficientemente inteligentes, aunque sean pequeños, para entender. No hay necesidad ni de gritar, ni de exhibirlos, ni maltratarlo, mucho menos. Muchas gracias, doctor. Seguramente todas sus indicaciones requieren ser seguidas. Dice Marco Edmundo, muchas gracias por ilustrarme. Dice Isabel Soriano, muchas gracias, doctor Pichardo y doctora Patricia. Dice América García, muchas gracias. Fernanda Ramírez dice, ojalá realice el doctor Pichardo una conferencia nuevamente, muy interesante. Claro que sí, manden los temas que les gustaría recibir. Dice Estrella, ¿dónde puedo contactarlo, doctor? Abra su micro, doc. No, no, no está cerrado. Perdón, doctora. Bien, mi móvil es el 7711 40 88 83. Entonces, WhatsApp o cualquier duda que tuvieran, con todo gusto. En lo que podamos apoyar, siempre estamos para servir. Gracias, doctor Francisco. No, sin dudar, pueden contactarlo a través también de la persona que les invitó a escuchar esta ponencia. Dice Marta Mena, buenas noches, excelente. Ay, perdón, es que le muevo acá. Ay, perdónenme. Dice Marta Mena, ojalá, no es cierto, dice, buenas noches, excelente ponencia, gracias a los dos ponentes, gracias, maestra Marta. Dice Edmundo, muchas gracias, estuvo excelente la exposición. Dice el doctor Rafa, ahí escribió el número, el doctor Rafa, muchas gracias. Dice Guillermo Hernández, excelente información. Pues muchas gracias a todos por su agradecimiento. Dice América García, ojalá nos pueda dar un tema de cómo ir reparando las heridas que tal vez hemos causado a nuestros niños por desconocimiento o estrés, por favor. Doctor, sumero mole, las heridas del alma. Lo Pues usted primero, no te dice, sientas doctor, ¿cómo culpable, ve? ¿eh? Sí, sí, claro, lo programamos, pero lo primero es no te sientas culpable, o sea, no nacemos sabiendo nadie. Entonces, creo yo que la lectura siempre nos da luz, así como que una orientación leve, no necesitas de mucho, porque finalmente nadie va a conocer mejor tu familia que tú mismo. Entonces, en la medida que te haces responsable, que entiendes que tú eres el piloto de ese avión, que es la familia, pues vamos, tú eres el que tiene el mando y evidentemente no dudo que las cosas las vas a hacer mucho mejor. Entonces, lo primero, por favor, no carguen culpa en la espalda, eso no, porque no los deja avanzar, no los deja ser felices.
Y si a mí me preguntas, pues igual soy padre y he tenido muchísimos errores, ¿no? O sea, no existe el ser humano perfecto, al menos no en este mundo, ¿eh? Pues muchas gracias, doctor Francisco. Dice América García, gracias, es un abrazo a mi corazón. Lindo, pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Yo creo que estos temas nos traen mucho que sanar y eso es algo de lo que vamos a estar compartiendo en próximas fechas. Muchas gracias, doctor Pichardo. Un abrazote hasta Huejutla, Hidalgo. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos todos aquí presentes para el siguiente jueves, que es jueves de producto. Vamos a hablar de Cronuit desde el punto de vista de cómo combatir la obesidad y tener una mejor longevidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Pichardo. Un abrazote a su bebé, a usted, a su esposa tan linda, Nelly. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Tómense su Hasaki antes de dormir o tómense, por favor, su Cronuit. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias.